Vale, pues ya estamos grabando. Muchas gracias a todos por atender esta sesión inicial de la asignatura de algoritmos de optimización, edición abril 2026. Bueno, yo me presento, disculpad que no ponga la cámara, me comprometo a hacerlo el próximo viernes, pero tengo algunos problemas con el equipo de la configuración, así que nos pondremos cara el próximo viernes. Yo soy José Manuel Camacho, voy a ser vuestro docente durante toda esta asignatura y bueno, pues la idea de hoy es comentar, ver un poco un overview de todo el programa de la asignatura, contenidos importantes, tareas importantes que tendréis que entregar y las fechas, ¿de acuerdo? Todo esto lo tenéis recogido ya en el aula. Hay un apartado donde tenéis información sobre la asignatura y ahí, bueno, hay principalmente una guía académica que, bueno, cuenta la motivación de la asignatura, pero el documento que os va a ser más importante y de más ayuda a vosotros va a ser este que veis aquí de la guía docente, ¿de acuerdo? Voy a hacer un poquito de zoom, lo voy a poner a lo ancho, pero esta es la portada, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué es interesante este documento? Aunque yo creo que ya lleváis varias asignaturas dentro del programa View, al menos dos, pues creo que aquí tenéis recogida toda la información, pues tanto de contacto de los docentes y sobre todo, lo más importante, el cronograma y el portfolio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la planificación de sesiones, si os parece, y después, ya cuando veamos toda la parte de logística, pues os cuento un poquito más de qué va la asignatura, incluso las ideas que la segunda hora pues arranquemos con una introducción ya de los contenidos propiamente dichos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta edición tenemos bastantes novedades con respecto a ediciones anteriores. Obviamente a vosotros eso os es transparente, pero sí que hay una que es importante que comentemos y que quede claro porque, bueno, pues desde por norma ministerial pues obligan a que las asignaturas de los máster, todas las partes prácticas estén separadas de las clases de teoría y que el volumen de alumnos dentro de cada grupo de prácticas no supere un tercio de los alumnos matriculados en el programa, ¿vale? Eso implica algunas cuestiones de horario, algunas cuestiones organizativas, pues que hasta ahora no eran necesarias, simplemente era pues una sesión más dentro de la asignatura. Bueno, arrancamos hoy 8 de mayo en esta primera asignatura donde tenemos la tutoría inicial y veremos también eh, pues una pequeña introducción a qué son los algoritmos y qué son los algoritmos, en particular qué algoritmos vamos a ver dentro de esta asignatura y cuál es el enfoque. Comentaros ya desde el principio que, bueno, esta asignatura es una asignatura de fundamentos. En sí no vamos a ver contenidos directamente o explícitamente desde el prisma de la inteligencia artificial, pero sí que os puedo garantizar, ya que creo, no sé si en este grupo, pero por lo menos el grupo B sí que vamos a coincidir en algunas asignaturas más. Estos contenidos que vamos aquí os puedo garantizar que os van a ser necesarios para entender, digamos, algoritmos ya propiamente de inteligencia artificial y de ciencia de datos que veremos en asignaturas posteriores, ¿vale? Así que os pido en ese sentido un poco de paciencia, un poco de dedicación, ¿vale? Porque aunque parezca que esto no está relacionado, pues digamos que todas las piezas del puzzle encajarán más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos un calendario un poco raro esta edición. Si os habéis fijado, todo el mes de mayo vamos a tener clases solo los viernes hasta ahora, de 8 a 10 de la tarde en las sesiones teóricas y, bueno, pues esa será la dinámica en este primer mes, estas 4 sesiones inicialmente, ¿vale? Eh, Después viene la quinta sesión, que ya estará la primera sesión que tendremos en junio, y aquí es donde tenéis que echarle un ojo al calendario y tenéis que echarle un ojo al apartado de los grupos de la asignatura. ¿Por qué? Porque es la primera práctica, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, os tenéis que repartir en grupos de 30 personas, ¿vale? Si queréis asistir. ¿Cómo va a ser la dinámica? Pues os tendréis que conectar 5 minutos antes de la hora
no os vais a conectar directamente al aula, os vais a conectar a una sala de espera y cuando se complete el cupo o la hora, lo primero que suceda, entonces ya el docente os autorizará para acceder al aula. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si me conecto y ya hay más de 30 personas conectadas? Bueno, pues ahí es donde entra en juego lo que tenéis en el apartado de grupos, luego lo veremos directamente en el aula. Son unos grupos donde os podéis inscribir y de alguna manera eso os da reserva, os prioriza el poder participar en ese grupo. Un ejemplo, pues resulta que, bueno, pues los miércoles yo tengo una actividad a las 8 de la tarde, un tema personal o directamente quiero acabar mi día antes, entonces me interesa participar en el grupo 1 que, bueno, ya lo veremos con los apartados de los grupos, pero va a ser de 6 de la tarde, ¿vale? De 6 de la tarde a 19, a ver que le bajo el tamaño del puntero, un segundito, a 19:20. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso lo que os recomiendo es que os apuntéis a la sesión número 1, ¿vale? En el grupo 1, hasta las 19:20 horas, ¿de acuerdo? Que resulta que yo quiero atender a la última sesión porque es la que más solape tiene con las sesiones de teoría y me da tiempo de llegar del trabajo, del gimnasio, de lo que sea. Bueno, pues ahí os apuntaríais al grupo 3, ¿vale? Grupo 3, que tiene como horario, pues si no recuerdo mal, desde las 20:40 a las 22 horas, ¿vale? Entonces, por eso aquí tenéis el horario este asterisco de aquí, porque quiere decir que no es que tengamos sesiones de 4 horas, sino que son, esa es todo el rango horario en el que podéis participar y os tenéis que conectar a uno de los grupos, ¿vale? ¿Que queréis reservar plaza? Inscribiros en el grupo de prácticas del apartado grupos del aula, ¿de acuerdo? Eso será el 3 de junio. Después ya la dinámica es una sesión de teoría, ¿vale? Esta es bastante importante, esta sesión número 5, porque haremos la presentación de los proyectos, ¿vale? Os recomiendo que os conectéis o os veáis el vídeo, lo que prefiráis, pero esa es importante porque se van a presentar a qué proyectos podéis entregar, cuáles son las condiciones de entrega, etc. ¿Vale? Y nada, después tenemos más sesiones de prácticas. Digamos que hasta aquí, hasta esta parte, hablaremos de métodos exactos. Ahora en la introducción daremos un poquito más de background de qué quiere decir esto. Y a partir del tema 7 y tema 8, pues son lo que se llaman métodos heurísticos o métodos de no garantía de óptima, ¿vale? La sesión, como tenemos un calendario bastante extendido, nos vamos a ir desde mayo hasta julio. Esto es algo bastante raro en Vue, pero al estar muchas semanas con sesiones solo los viernes, pues es lo que va a suceder. Otra cosa que va a suceder, pues que el examen es bastante tarde, ¿vale? El examen de primera convocatoria es el 11 de septiembre, con lo cual está todo el verano en medio. Eso es un arma de doble filo, ya os aviso. Yo solo he dado una asignatura en estas condiciones, 05 MIAR, hace un par de ediciones y no fue bien la cosa, ¿vale? La gente se va de vacaciones, se le olvida todo, cuando vuelve se quiere poner al día, ya no hay tiempo para el examen, le quedan algunas entregas por hacer y acaba siendo un desastre. Entonces, bueno, pues ahí pediros lo mismo, un poco de compromiso con la asignatura para que, bueno, pues evidentemente lo que todos queremos que es aprobar. Venga, entonces, el examen, las dinámicas de examen, tenemos 2 convocatorias, ¿vale? Convocatorias, obviamente lo ideal sería presentarse a la primera convocatoria y aprobar. Si no fuera el caso, pues tenéis una segunda oportunidad en esta segunda convocatoria el 16 de octubre, ¿vale? Más o menos un mes después de la primera convocatoria. Cada convocatoria tiene 2 franjas, ¿vale? ¿Para qué? Para que, bueno, pues si por temas de horario, porque estáis siguiendo la asignatura desde fuera de España, o por temas de trabajo, pues preferís organizaros en un horario de mañana o un horario de tarde, hora peninsular española, siempre, pues nada, podéis elegir una de las dos, pero son exclusivas. Es decir, si os presentáis a la franja A,
después no podéis concursar en la franja B. Solo hay una excepción a esa situación que ahora comentaré. Entonces, bueno, ambas convocatorias, dos franjas, y ya os adelanto, aunque están en las instrucciones del examen, que a mí me gusta configurar 2 intentos, ¿vale? 2 intentos en cada prueba de examen. Esto no quiere decir que tengáis 2 intentos en cada examen, ¿vale? Eso ahora hablaremos, lo mismo que la excepción de presentarse a 2 franjas, hablaremos de la excepción de presentarse a los 2 intentos, ¿vale? Esto quiere decir, esto está configurado porque los docentes no tenemos que estar presentes durante la realización del examen, es decir, sois vosotros, la plataforma online y soporte técnico. ¿Qué ocurre si me conecto y tengo algún problema técnico con la realización del examen? Pues para no, digamos, emplazaros a tener que volveros a conectaros a las 8 de la tarde, que probablemente pues no podéis porque y precisamente por eso habéis elegido la franja A, por eso hay 2 intentos configurados, pero tiene que haber una confirmación por parte de soporte técnico, ¿vale? Del chat de soporte, de que efectivamente habéis tenido y ellos han verificado que había una imposibilidad técnica de realizar el primer intento, ¿vale? Esto aplica también para las franjas. Si en la franja a pesar de tener los 2 intentos, soporte en la duración, en el tiempo en el que tenéis para conectaros al examen y realizarlo, no ha podido resolver vuestra incidencia, en ese caso, justificando con lo que la información que os dé soporte, que normalmente también nos la reenvían a nosotros por otro lado, entonces sí que podréis participar en una segunda franja dentro de la misma convocatoria. Pero como digo, siempre tiene que haber un chat con soporte, que soporte efectivamente verifique que habéis tenido algún problema técnico y entonces ahí se abre el resto de posibilidades. Si no, una convocatoria o un intento, ¿vale? ¿Entendido esto? ¿Aló, profesor? Sí, La sesión 10 dice 19 de febrero. es una errata. Ya lo tengo Ah, modificado en ya. el Word, Ah, pero ya, está no bien. me dio tiempo, no me dio tiempo a subir el PDF. No, no, no. Sí, Estaba leyendo las efectivamente. fechas. Disculpe, disculpe. No, no, tranquilo. De todas formas, se corresponde con el calendario oficial, ¿vale? Venga, ¿qué más? ¿Cómo va a ser este examen? Este examen es completamente tipo test, ¿vale? Así que aquí no hay lugar a dudas, ni valoraciones del docente, ni nada por el estilo. Es lo más objetivo que creo que se puede diseñar y va a consistir en 20 preguntas de multiple choice, ¿vale? Opción múltiple. Ojo, no se puede responder al azar o no se recomienda responder al azar. Para evitarlo, las preguntas erróneas restan un 33% y os puedo garantizar que casi todo el mundo que cae en la franja entre 4 y el 5 es por habérsela jugado a responder una o dos preguntas al azar y les ha penalizado. ¿De acuerdo? El examen tiene un peso total del 40% de la nota, ¿vale? Pero no hace media con el portfolio. ¿Qué quiere decir? Hay que superar el 5.5 sobre 10 solo en esta parte de la asignatura, ¿de acuerdo? Para completar la prueba tendréis 60 minutos, tendréis que tener activada la herramienta de control de Proctoring, Small, con una cámara adicional y no se puede utilizar ningún tipo de material de apoyo, ¿vale? Así que sois vosotros contra el test. ¿Ok? ¿Alguna duda con la evaluación final? Tutoría colectiva. Son tutorías colectivas. Tutoría colectiva es que vamos a hablar en esa sesión de cosas que no son temario como tal, pero sí que es importante atender para conocer pues la dinámica de las asignaturas, de los proyectos, ¿vale? Entonces hoy tenemos la tutoría colectiva 1, que es presentaros la asignatura, la evaluación y las tareas que vais a realizar. La tutoría colectiva 2 hablaremos del proyecto de programación, ¿vale? No vamos a hablar antes porque los contenidos que necesitáis para abordarlo pues no los tenéis hasta esa sesión. Y la tutoría colectiva 3 simplemente es que vamos a analizar un poco más, os voy a contar pues qué pinta tienen esas preguntas de examen, cómo prepararlo, etcétera, ¿vale? Y haremos un pequeño repaso y una sesión de dudas
de la asignatura, ¿vale? TC significa tutoría colectiva. Nada, a ti. Bueno, una cosa importante, y lo digo porque no había pasado nunca hasta la edición anterior. Sí, ahora hablaremos de las prácticas, cómo se van a calificar. Voy a hacer un comentario, ¿vale? No había pasado hasta la sesión anterior. No entiendo muy bien por qué y no se le ha dado la razón al alumno en ese sentido, ¿vale? Ha habido 3 alumnos que no han caído en este detalle, ¿vale? Horario peninsular español o, si lo preferís, Central European Time. Por favor, la gente que esté siguiendo la asignatura desde fuera de España, no todos los países trabajan con el horario de invierno y horario de verano. España sí que trabaja con ese cambio. ¿Qué quiere decir? No es la misma hora durante los meses de invierno que durante los meses de verano. Hay un cambio de 1 hora de diferencia. Los países que no cambian, lo que ocurre es que ellos sí mantienen su hora, ¿vale? No lo desplazan 1 hora con respecto a la hora actual. ¿Eso qué ocurre? Pues que a veces hay diferencias de 6 horas y otras de 7. En algunos países hay diferencias de 8 horas y en el otro horario hay una diferencia de 9 horas. Lo que quiere decir que si hay un cambio de verano, al cambio de horario de verano, probablemente el examen que tendrías que iniciar a la 1 de la tarde de tu horario local para que fueran las 8 de la tarde de España, lo tienes que adelantar a las 12 del mediodía. ¿Vale? Así que, por favor, cuando lo planifiquéis en vuestros calendarios, buscar en qué fechas cambia el horario Central European Time de acuerdo al Daylight, ¿vale? Horario de verano. Y, por favor, aseguraos de que ponéis correctamente la hora. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a la evaluación final. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el bloque del portfolio. Este bloque tampoco hace media como tal, ¿vale? Tiene un peso del 60% total de la asignatura y se divide en distintas entregas que tenéis que superar por separado, a excepción de esta primera del foro, ¿vale? El foro, tenéis un apartado de debates, ¿de acuerdo? Ahí se van a publicar principalmente 2 foros, de ahí lo que pone aquí de que tenéis que hacer al menos 2 aportaciones. Hablaremos más sobre el foro la próxima semana, ¿vale? Porque quiero coordinarlo con el profesor del otro grupo. Y la idea es que haya un foro de aportaciones libres, es decir, cosas interesantes que encontréis vosotros sobre temas relacionados con la asignatura, y hay un apartado de ejercicios guiados, ¿vale? El año pasado fueron temas que yo propuse. Este año lo que estoy pensando es que, bueno, pues proponeros algunos problemas y que hagáis un ejercicio de evaluación de complejidad algorítmica. Obviamente eso no sabéis lo que significa todavía, o la gran mayoría no lo sabrá, pero dentro de un par de clases pues ya sabéis lo que significa. Lo interesante del foro es que, bueno, no exige nota mínima, pero solo hay una convocatoria, ¿vale? Es decir, no tiene sentido, si ya se ha finalizado el desarrollo de la asignatura, pues que haya un foro en segunda convocatoria, ¿vale? Por tanto, estos puntos en segunda convocatoria no se pueden obtener, solo se puede obtener en primera convocatoria. No es necesario participar o no va a haber nota mínima de aprobado y tenéis hasta la fecha del examen de primera convocatoria, ¿vale? Para participar en los foros. Venga, como digo, esta parte de la entrada ajena pues la tengo que ver todavía un poco cómo lo vamos a hacer. No sé si os voy a plantear yo temas o cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vemos la semana que viene. Vamos a las partes que sí es necesario aprobar o llegar a una nota mínima, ¿vale? En este caso, los retos de programación. ¿Qué son retos de programación? Pues son la parte práctica, ¿vale? Las prácticas guiadas, esas sesiones prácticas que tenéis marcadas, pues vais a tener que hacer entregas. No sé si incluiremos alguna entrega de la práctica 4, ¿vale? Lo tengo que poner de práctica. Pero hasta el año pasado eran 3 entregas de 4 prácticas. La cuarta era simplemente pues una actividad colaborativa que se hacía, ¿ok? Van a ser notebook de Python, ¿vale? No sé qué tal vais en la asignatura de Python, pero es importante que le echéis un ojo. Por supuesto, hoy en día para programar hay muchísimas herramientas, ahora hablaremos sobre ello,
en las que os podéis apoyar, pero bueno, ahora hablaremos un poco de las posibles trampas o los problemas que ha habido, no trampas que habéis vosotros, sino trampas que os ponen esas herramientas a la hora de entregar los trabajos, ¿de acuerdo? Sí, en principio todo queda grabado, Herberto, José, ¿vale? Ya os digo, ¿cómo será la calificación de las prácticas? Sí, sí, se queda grabado y habrá una fecha de entrega. O sea, no hay problema en si no podéis asistir, si os interesa asistir porque os queráis ir haciéndolo con el profesor o responder dudas, preguntar dudas en ese momento, pues ahí es donde tenéis vuestro espacio. ¿Cómo se va a evaluar? No lo tengo claro, ¿vale? En otras ediciones, la verdad es que era un apartado bastante sencillo de completar, puesto que, digamos que el aprobado consistía en entregar la configuración y la ejecución del notebook, ¿vale? Con algún comentario adicional, y luego había unos ejercicios adicionales para llegar al 10. Como digo, no hemos tenido, lo tenemos el próximo miércoles, la reunión con los profesores de prácticas, así que la dinámica, tenéis que llegar a 5 sobre 10. ¿Cómo se consigue ese 5 sobre 10? Pues os lo comentarán directamente en la primera sesión de prácticas, ¿de acuerdo? Si conseguís los 10 puntos de prácticas, pues sumáis un 10% a la nota final, ¿vale? La fecha de entrega, en principio, yo la voy a dejar hasta la fecha de examen de primera convocatoria. De nuevo, esto es un arma de doble filo, pues está el verano de por medio, así que yo os animaría a que la misma semana que tenéis la práctica hagáis el esfuerzo por entregarlo. Y aquí sí que hay segunda convocatoria, ¿vale? Es decir, si no presentáis en primera convocatoria o no llegáis al mínimo, podéis concursar en la segunda convocatoria hasta el 16 de octubre, ¿vale? ¿Entendido foro y retos? Ok, Oscar Darío dice que sí, los demás. Profesor, una consulta. ¿Los retos de las prácticas guiadas, las tareas, son grupales también o son individuales? No, son individuales. Perfecto. Gracias. El grupo que tenéis en el apartado grupos es simplemente para reservar un espacio en un grupo determinado en cuanto a asistencia, ¿vale? Luego tenéis que entregar de manera individual o, sí, yo creo que de manera individual, ¿vale? Luego tenemos una actividad que esa es por grupos. Venga, vamos con el artículo científico. El artículo científico creo que ya lo tenéis publicado, lo que son las instrucciones. Lo que pasa que sí que es cierto que hasta que no terminemos el tema 4, pues yo no recomendaría empezar a trabajar el artículo, ¿vale? Porque hay ciertos conceptos, sobre todo de análisis y exploración de grafos y de complejidad, pues que os va a ser un poco tedioso seguir el artículo sin haber visto la teoría primero, ¿vale? Una vez vista la teoría, el artículo es relativamente sencillo de seguir. Y bueno, aquí también hay que alcanzar una nota de 5 sobre 10. Sí, ahora Nicolás, entramos al aula y vemos dónde están los contenidos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el artículo científico? Pues tenéis que trabajar el artículo previamente al test, ¿de acuerdo? Como digo, ya lo tenéis publicado. A partir de la sesión 4, de ver el tema 4, lo podéis empezar a trabajar sin mucho problema. Se os dicen una serie de cosas a las que tenéis que prestar atención cuando trabajéis el artículo, y sobre todo, pues hay que intentar ser capaz de reproducir un poco los ejemplos guiados que tiene el artículo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, el día que está programada la prueba, ¿vale? Que es el 14 de junio, ¿vale? Fijaos que aquí vamos antes de la fecha del examen, no nos vamos a septiembre. El 14 de junio o el 16 de octubre en primera convocatoria tendréis todo el día para conectaros al test, ¿vale? Una vez os conectéis al test, pues tenéis 20 minutos para hacerlo, ¿ok? Y bueno, pues hay unas preguntas tipo test y unas preguntas de desarrollo, ¿vale? Las preguntas tipo test vuelven a restar un 33%, y si sacáis la nota máxima, pues sumaréis un 10% a la nota total de la asignatura.
De nuevo, aquí hay 2 intentos configurados, ¿vale? Pero solo podéis hacer uso del primero, ¿ok? Si hacéis uso del segundo, solo se os va a evaluar el primero y solo se os tendrá en cuenta el segundo si soporte verifica que ha habido algún problema con la prueba, ¿ok? Venga, ¿dudas con el artículo científico? Entiendo que eso es un no. Vamos con la última de las actividades, probablemente la más compleja, la que más esfuerzo os va a llevar, ¿vale? Que es el proyecto de programación, ¿de acuerdo? Eh, Ojo, esto de aquí lo podéis eliminar, ¿vale? No es que haya un formulario que refleje la zona horaria, sino que lo que hay son unos grupos, en el apartado grupos, donde os tenéis que inscribir en parejas, ¿vale? Así que ya desde hoy podéis empezar a buscar compañero o compañera para empezar a trabajar en este proyecto. ¿Se puede entregar de manera individual? No, no se puede entregar de manera individual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se puede trabajar de manera individual? Porque se esperan resultados acorde a la contribución de 2 personas. ¿Qué suele pasar cuando alguien hace solo el trabajo? Pues que normalmente no llega a los mínimos, ¿vale? Ya hablaremos un poco de qué es lo que se pide en ese trabajo y de nuevo aquí tenéis una fecha diferente a la fecha del examen, ¿vale? Se ha puesto el 31 de julio, ¿para qué? Para que tengáis el proyecto entregado antes de iros de vacaciones de verano y no lo dejéis para después, ¿ok? Quien lo quiera dejar para después ya tiene que ir a la segunda convocatoria, ¿ok? Las temáticas y los datos y los planteamientos de los problemas que se van a realizar en los proyectos lo veremos en la sesión del tema 5, ¿vale? Lo que pone como TC2, ¿vale? Tutoría colectiva 2. Ahí es donde veremos las condiciones de entrega y un poco las preguntas que se espera que se respondan dentro del proyecto. Hablaremos también un poco de una rúbrica a alto nivel, es decir, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y también hay una rúbrica a bajo nivel que realmente es la que me sirve a mí para corregir, pero por experiencia a vosotros os confunde más de lo que os ayuda. Entonces, pues nada, guiaros mejor por la de alto nivel. Así que importante, esto es un proyecto de programación y es un proyecto de análisis. ¿Qué quiere decir? Vais a desarrollar un código y después vais a tener que hacer una serie de gráficas sobre el funcionamiento de ese código, sobre el funcionamiento de ese algoritmo, para responder a una serie de preguntas que os van a plantear en la tutoría colectiva número 2, ¿vale? Como es bastante trabajo, antes solo se hacía de manera individual y se pedía la parte de programación, hoy en día se piden las 2 cosas, pero lo tenéis que desarrollar en parejas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, había una duda sobre el artículo científico, pero no sé si queréis respondo a esa duda. No, las preguntas no son abiertas, son 4 preguntas tipo test, multiopción, restan respuestas erróneas y hay una pregunta abierta, ¿vale? Eh, Comento, tanto en el artículo como en el proyecto podéis utilizar cualquier tipo de material de apoyo que consideréis o cualquier tipo de herramienta de apoyo que consideréis para realizarlo. Mi consejo en el artículo, que lo trabajéis antes del examen. ¿Por qué? Porque está diseñado de tal manera que si tú le lanzas esas preguntas a un algoritmo de IA generativa, no te la va a responder en 20 minutos, ¿vale? Entonces, trabajarlo antes, apoyaros en esa herramienta, apuntaros las cosas para que el día del examen tenerlas a mano y en esos 20 minutos poder completar la prueba. ¿Ok? Respecto al proyecto, pues lo mismo, ¿vale? ¿Cómo buscar compañeros? Pues básicamente tenéis un foro en el que presentaros, ¿vale? Y ahí, pues bueno, durante eso, durante la participación de las clases, y si no, pues la última opción es te apuntas en un grupo tú solo y pues un compañero que esté buscando también compañero, pues que se inscriba en ese grupo, ¿vale? Podéis poner, creo que hay un apartado para la descripción del grupo
y ahí podréis poner, pues por ejemplo, pues, la franja horaria en la que trabajáis. Sí que es verdad que hoy en día con GitHub lo de la franja horaria es completamente secundario porque se puede trabajar en cadena sin mucho problema. ¿De acuerdo? En muchos grupos de máximo 33 personas. No, Gonzalo, esos son, fíjate que pone sesión prácticas. Los de 33 personas, eso es para reservarte la plaza en un horario de la sesión de prácticas. El resto de grupos son de 2 personas. O deberían de ser de 2 personas. Si están puestos 33 personas, pues lo revisaré ahora, pero debería de ser de 2 personas. Vale, pues nada, se trata de un error, lo rectificaré ahora después de la clase. Venga, ¿más dudas con esto? Echarle un ojo al documento, ahora veremos dónde está publicado. Y cualquier cuestión, pues la consultáis por... El del artículo no, la evaluación final sí. El artículo no tiene small, podéis usar inteligencia artificial, podéis usar apuntes de asignatura, el propio artículo lo vais a tener delante, lo que queráis. Pero ya os digo que está diseñado para que si vosotros no habéis trabajado antes ese artículo, en 20 minutos no lo vais a poder completar. ¿Puedo explicar qué es lo que se pide en el proyecto final? Rubén Aldair, pues lo vemos en la tutoría colectiva número 2, porque si empiezo a explicarlo ahora no vais a entender nada, ¿vale? Pero ya os digo que tiene que ver con un diseño de un algoritmo para un problema de optimización. Proyecto de programación 1C. Sí, exactamente, os tenéis que inscribir por parejas, Jorge Andrés, en el apartado grupos. Diego Abel, yo entiendo lo que comentas, pero os tenéis que organizar porque todas las asignaturas tienen trabajos en grupo. Venga, más cuestiones. Bueno, pues por mi parte, en cuanto al desarrollo de la asignatura, solo hay una cuestión más respecto a la evaluación final. Todas las preguntas del test de la evaluación final, del examen final, ¿vale? Bueno, que hay que aprobar cada bloque por separado, creo que ya lo hemos comentado, que vuelvo a incidir sobre ello. Y solo me quedan dos cuestiones que comentar. La primera, en la parte de la evaluación final, todas las preguntas de test están generadas a partir del manual de la asignatura. ¿Vale? Ahora veremos dónde está ese manual. Es un documento, una especie de libro o de libreto, donde tenéis todos los contenidos que vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay dos maneras de trabajar la asignatura. Una es, lo podéis hacer de manera individual, quien tenga una base sólida en fundamentos de matemáticas, estadísticas, análisis de grafos, etcétera, lo puede seguir por ahí sin mucho problema. Quien le sea un poco más indigesto ese documento, pues entonces os recomiendo que os conectéis a las sesiones de teoría para poder hacer seguimiento, digamos, o hacerlo un poco más digerible y que podáis ir respondiendo vuestras dudas sobre la marcha. ¿Es necesario ver los vídeos de teoría? Pues es necesario, os voy a comentar al menos los de las tutorías colectivas,
¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde se da información organizativa y sobre las entregas. El resto, pues son bastante opcionales, ¿vale? Es decir, todo lo que se comente en esas asignaturas, en esas sesiones, normalmente pues se lanzará un anuncio y si hay algo más que comentar, pues se aprovechará el tiempo de la tutoría colectiva para hacerlo. De tal manera que quien no quiera ver los vídeos o no quiera perder tiempo viendo los vídeos y preparárselo con el manual de la asignatura, pues lo pueda hacer, ¿vale? Para daros un poco más de comodidad o flexibilidad, mejor dicho, a quien lo necesite o a quien lo considere. Mi consejo es que veáis los vídeos, ¿vale? Aunque sea, os ponéis la voz en por dos y lo sigáis, al menos el principio o el final de la clase, porque ahí yo normalmente es donde resuelvo dudas a vuestros compañeros, mientras nos conectamos todos, o si hay algún cambio, pues lo suelo notificar ahí, ¿vale? Entonces, al menos los 10 primeros minutos de cada sesión os recomiendo que os veáis el vídeo. Eso en cuanto al examen, ¿vale? Ahora veremos dónde está ese manual de la asignatura publicado. Respecto a los trabajos, podéis utilizar cualquier herramienta, podéis utilizar IA generativa, ¿de acuerdo? No hay ninguna restricción. La única restricción es que siempre que utilicéis IA generativa, al final de vuestra entrega tiene que aparecer un anexo donde describáis los prompts y las herramientas que habéis utilizado. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo de lo que pasó hace unas cuantas ediciones, ya no recuerdo cuándo, pero pasó. Y es una situación muy desagradable y es una situación muy absurda, pero obviamente la normativa es la normativa y a eso es a lo que nos ceñimos todos. ¿Qué es lo que ocurrió? Dos compañeros vuestros, y de hecho en la última edición, en otra asignatura, afortunadamente solo ha sido en el foro y no ha tenido mayores consecuencias, pero ¿qué es lo típico? Me cojo el enunciado del problema, me pongo un prompt más o menos normalito en una herramienta que puede utilizar mucha gente y le digo que me genere la respuesta. Consecuencia directa de eso, dos personas o dos grupos haciendo eso mismo, pues como decía Einstein, si haces lo mismo, no esperes una respuesta diferente. ¿Qué ocurrió? Entregaron, prácticamente había, salvo unos párrafos que estaban parafraseados, era la misma respuesta, los mismos contenidos y los mismos errores, salta la herramienta de detección de plagio, ¿vale? Y automáticamente os sanciona, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que poner lo que habéis hecho con IA, dónde lo habéis hecho y qué es lo que habéis puesto? Para ver que realmente vosotros habéis hecho, si bien no queréis hacer una aportación desarrollando código, al menos hacer una aportación eh, valiéndoos de esas herramientas pues tan potentes que hay hoy en día, ¿vale? Pero tiene que ser vuestra aportación, ¿ok? Por lo demás, salvo en el examen final, que no se puede utilizar nada, sentíos libres de utilizar lo que queráis. En el foro pasa lo mismo. Hay mucha gente que le pregunta a la herramienta, ¿qué puedo hablar sobre este tema? Tal y cual, lo pone. ¿Qué pasó justo el mes pasado? Pues dos posts igual. Y eso la plataforma lo detecta. O sea, te dice la originalidad, la cadencia de palabras, si es susceptible de que haya sido generado por un algoritmo, todo eso nos lo da en la corrección. Entonces, no os pilléis los dedos, ¿vale? Ser originales. Aunque os apoyéis en esas herramientas, tiene que ser vuestra contribución original, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, lo que entreguéis es responsabilidad vuestra, ¿vale? ¿Ha vuelto el audio correctamente? Ha vuelto. Vale, vale. No sé qué es lo que está pasando, no sé si es que hay demasiada gente conectada y yo no he habilitado sesión masiva, pero bueno. Vale, pues lo dicho, valeos de lo que queráis. Aquí de lo que se trata es de demostrar, ¿vale? Pero al final los responsables de lo que entregáis sois vosotros, ¿vale? El año pasado, pues ya lo veremos cuando hablemos del proyecto, hubo gente que pues no sé, Gemini le propuso un solver de una librería de Google que resuelve problemas de optimización. El solver estaba mal configurado por la IA
y los resultados estaban mal, con lo cual les tocó ir a segunda convocatoria. Y ellos estaban convencidos de que estaban bien porque se lo había dicho Gemini, pero es que hoy en día ese nivel de fiabilidad no lo tienen esas herramientas, ¿vale? Venga, dicho esto, vamos a ver un poquito el aula, a ver si la conexión nos lo permite. Voy a ir conectándome con perfil de estudiante. A ver, que se ha quedado esto pillado. Venga, ya me está mostrando la pantalla. No, no me deja. No, no me deja compartiros pantalla, así que os lo voy a contar un poquito de palabra y si hay alguna duda el viernes que viene lo volvemos a ver. Venga, entonces, ¿cómo está estructurada el aula? En información de la asignatura, ¿vale? Tenéis en la parte principal, tenéis arriba una serie de pestañas, contenido, calendario, anuncios, debates, y libro de calificaciones y grupo. Contenidos donde tenéis todo lo necesario en cuanto a transparencias de teoría, guías y notebook de prácticas. El calendario yo no lo utilizo porque da un montón de problemas, ¿vale? Entonces, guiaros, haceros vuestro propio calendario con la guía docente, porque a veces aparecen anunciadas las clases, a veces no. Para mí es un misterio y siempre he recibido algunas quejas siempre que lo hemos intentado utilizar, así que vamos a guiarnos por la guía docente. Anuncios es donde yo os voy a publicar todo lo necesario, lo que tenéis que seguir, si hay algunos cambios, algún recordatorio que otro, ¿vale? O algunas cosas que vea que estáis haciendo mal y quiero que lo rectifiquéis, pues no sé, por ejemplo, formatos en las entregas o cosas así. Eso estará en la parte de anuncios. Los debates, como os digo, ya os daremos más pistas sobre cómo queremos enfocar el foro de debate evaluable la próxima semana. El libro de calificaciones es donde vosotros podéis consultar vuestros resultados, ¿de acuerdo? En principio aparecerá un marcador de nota general que hasta que no estén todas las actividades evaluadas siempre se va a mantener a 0, y en el momento en que ese marcador ya no deba de estar vacío, yo os lanzaré un anuncio y os diré que ya están todas las actividades y exámenes evaluados y la fecha en la que haremos la revisión, ¿de acuerdo? Esa revisión, realmente que a mí me mandéis emails quejándoos de la nota, bla, 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 antes de esa revisión, normalmente no tiene ningún efecto, ¿vale? Si hay que revisar alguna nota, es ese día el que hay que hacerlo. Si no podéis ir ese día, pues ya buscaremos una fecha para revisar. Y bueno, pues una vez se cierre la revisión ordinaria, sabéis que se publicará la nota en e-secretaría, que realmente es el acta que vale, y a partir de ahí habrá 5 días con el acta provisional, 5 días hábiles con el acta provisional abierta, por si, pues no sé, al copiar las notas la plataforma ha generado algún error o yo las he tenido que copiar a mano porque la función de copia no estaba disponible y me he podido columpiar en alguna calificación, ¿vale? Entonces, siempre tenéis un periodo para contactar conmigo y que, bueno, pues podamos ver esas posibles diferencias. Cosas que no son evaluables. Profe, es que me he quedado con un 4,7 en el test. Pues es un 4,7 en el test, ¿vale? O sea, yo lo que sí no me permite, los exámenes son auditados, a mí la universidad lo que no me permite es cambiar la nota de un test, si no es porque hay algo erróneo en el test, y ya os digo que no ha pasado hasta ahora, ¿vale? Sí que ha pasado que no os podéis conectar, pero las preguntas, como digo, es una base de datos que está generada a partir del manual de la asignatura y por tanto hay poco margen de error. Y los grupos, aquí es donde tenéis que entrar, ¿vale? Y pues nada, tenéis, como digo, los grupos que pone
proyecto de programación 1C, ¿vale? Ahí os podéis incluir en un grupo de máximo 2 personas. Veo que ya aquí hay gente que se ha inscrito en un grupo, 12 personas en el mismo grupo, pues os tendréis que cambiar a otro grupo, ¿vale? Si queréis lo reseteo y os volvéis a inscribir. Si ya ves que hay 2 personas inscritas, pues no sigáis inscribiendo porque son de 2 personas, ¿vale? Sí que es verdad que antes se quedaba por defecto los grupos de 2, ahora hay que hacerlo. Venga, y luego tenéis sesión práctica, ¿vale? Tenéis 4 agrupaciones de grupos o 4 epígrafes de grupos con cupos de 33 estudiantes y tenéis 3 horarios, ¿vale? Eso corresponde a cada uno de los grupos, ahí os inscribís. ¿Para qué sirve eso? Para que si llega el momento en la sala de espera hay más de 33 personas, solo se dará acceso a la sesión a los que hayan inscrito van a tener prioridad en el acceso a la sesión los que se hayan inscrito aquí. Los que no, tenéis que esperar al siguiente cupo libre. ¿Entendido? Perdonad que no lo proyecte, pero no me lo permite la herramienta. Venga, pues a partir de ahí en el apartado de contenidos tenéis la información de la asignatura donde está ese documento de la guía docente, ¿vale? Ahí es donde, bueno, pues os tenéis que guiar para configurar vuestro calendario. Las videoconferencias es el acceso a estas sesiones, ¿vale? También hay una sala del curso donde, entre otras cosas, pues se realiza, por ejemplo, la revisión del grupo y las tutorías, y es una sala como esta, simplemente no tiene un horario asignado, está abierto permanentemente, ¿vale? Ahí también os podéis conectar, pues no sé, para, pues si queréis conectaros ahora a todos y habláis, os presentáis y buscáis compañeros de prácticas a través de ahí. Y creo que también hay un foro de presentación, ¿vale? Donde ahí os podéis dar un poco a conocer de dónde sois, pues a lo mejor coincide que hay 2 personajes en la misma ciudad, ¿vale? Y os podéis organizar mejor. Bueno, a partir de ahí hay otro apartado que es el de contenido de la asignatura y aquí es donde empieza lo interesante, ¿vale? Ese apartado tiene 2 subapartados, recursos de aprendizaje y materiales docentes. Recursos de aprendizaje, aquí es donde tenéis el manual de la asignatura, de donde están sacadas las preguntas del test final, ¿de acuerdo? Así que ese documento es muy importante para apoyaros en ello. Y hay un par de vídeos de, bueno, pues quien ha desarrollado ese documento, pues se grabó dando algunas explicaciones sobre los contenidos de la asignatura. Las transparencias que yo voy a utilizar, ¿vale? Este año voy a intentar que estén más o menos actualizadas. La parte que no está actualizada lo comentaré al principio de cada sesión. Están en el apartado materiales del docente. Bueno, aquí tenéis todas las sesiones de teoría, ¿vale? Que se llevan el epígrafe VC o TC, ¿vale? Videoconferencia o tutoría colectiva. Y luego tenéis otras sesiones que pone AG, actividad guiada. Eso serán las transparencias de soporte que os servirán de guía para las prácticas. Como digo, esa parte no está cerrada todavía, así que las AG pueden seguir cambios, pueden sufrir cambios en las próximas 2 semanas. ¿De acuerdo? A ver, había aquí algunas cuestiones. Sí, sí, Carlos Eduardo, solo es que no puedo proyectar el aula, ¿vale? Así que lo estoy contando de palabra. No me deja, le doy a compartir la pestaña del aula y no me deja, así que lo tenéis que abrir vosotros en una pestaña aparte y ir siguiendo lo que estoy comentando, ¿vale? Tenéis otro apartado de otros materiales, ¿vale? Y nada, pues ahí os lo he disponibilizado y tenéis algunos, os lo estoy disponibilizando ahora, pues está viendo que está oculto. Resumen de combinatoria. Tenéis un pequeño tutorial de Python muy básico. Os recomendaré otro en la primera sesión de prácticas o antes de la primera sesión de prácticas. Y ese es un poquito más extenso, ¿vale? Es un curso de Python bastante interesante, sobre todo pues se centra mucho en
las estructuras de datos, que es bastante útil para esta asignatura. Y luego ya vamos a la parte de actividades y evaluación final. Ahí de nuevo hay dos apartados. En la parte de actividades formativas, pues tenéis todos los bloques, no están publicados todavía, pero os van a aparecer todos los bloques de prácticas, proyecto y test de artículo científico, ¿vale? Y la evaluación final, pues cuando llegue el momento os aparecerán las 4 franjas, 2 por convocatoria, para que podáis acceder, ¿vale? Así que, por tanto, el día del examen os tendréis que conectar ahí y justo a la hora de inicio, es decir, a las 12 del mediodía hora española o a las 8 de la tarde hora española, pues os podréis conectar a vuestra prueba, ¿vale? Anteriormente tenéis que tener conectado Small y, bueno, pues hay un curso que lo hace de soporte donde podréis hacer una simulación para ver que el Small está lo tenéis bien configurado, no hay ningún problema con la versión en el teléfono, con vuestra cámara, etc. ¿Vale? Había una iniciativa en que hicierais en la asignatura de Python, hicierais una de las actividades también con Proctoring, ¿vale? Pero como no sé si el profesor al final la va a configurar, pues digamos que utilizar la ayuda de soporte para poder probar vuestra configuración antes del examen. ¿Qué más? Sobre la herramienta de Proctoring hablaremos en la tutoría colectiva 3, ¿vale? Al final del curso, sobre todo para evitaros problemas, porque luego, pues, no sé, por más que se os dan las indicaciones, luego hay gente que se deja el WhatsApp abierto, o se deja el AnyDesk abierto, o se deja el Discord y pues automáticamente os invalida la prueba, ¿vale? Eh, y nada, eso respecto al aula. Lo he contado de palabra, espero que tuvierais el aula abierta a la par y lo hayáis podido seguir. Si no, pues con la grabación, luego tranquilamente le echáis un ojo vosotros, ¿vale? Venga, ¿dudas con respecto a esto? Si no, hacemos un break de 3 minutos y ahora a las 9:03 pues arrancamos con lo que es el temario y hacemos un overview de los contenidos de la asignatura. ¿Os parece? ¿Alguna pregunta antes del break? Pues nada, 3 minutos para ir a por un poquito de agua y arrancamos con el tema.
Bueno, pues si os parece, continuamos con la sesión de hoy. Hasta ahora hemos visto toda la parte logística, el contrato que hemos firmado entre vosotros y yo como docente de esta asignatura. Y bueno, pues lo dicho, echarle un ojo con más calma, hacer vuestro propio calendario, alarmas de entrega y organizaros, sobre todo, ¿vale? Es importante hacerlo, aprovechar para hacerlo ahora y evitar problemas más adelante. Como digo, tenemos un calendario un poco extraño, entonces más que nunca es importante hacerlo, puesto que solo nos vamos a ver una vez cada semana y además pues se extiende a lo largo del tiempo la asignatura y nos pilla el verano en medio, con lo cual todo está preparado para la tormenta perfecta de que os desconectéis con mayor probabilidad o ignoréis alguna fecha, ¿vale? Yo también voy a hacer algún esfuerzo adicional en esta convocatoria para que eso no suceda, pero al final pues tiene que, como digo, los responsables de vuestra performance en la asignatura y en el máster al final siempre sois vosotros, ¿no? Más allá de que luego eh, pues las tasas de aprobado, la calidad de repartición de las clases y todo esto, lógicamente recaiga en el docente. Bueno, después de ver la parte logística, vamos a empezar a ver de qué va a ir esta asignatura. Como digo, es una asignatura de fundamentos y pues a algunas personas, las que vengan de un background menos técnico, pues digamos que les va a costar un poco ponerse al día con ellos, ¿vale? Eso no quiere decir ni que sea muy difícil, ni que sea imposible, ni que no se pueda hacer, pero sí que es verdad que cuando alguien ve por primera vez estos contenidos, pues puede costar un poco el digerirlos, ¿vale? En general, al final, cuando llega el momento de ponerse delante del proyecto, normalmente todo el mundo se alinea y, como digo, empiezan a cuadrar todas las piezas del puzzle de esta asignatura. Entonces diréis que ¿por qué está esta asignatura? Bueno, pues prácticamente porque si no se ven fundamentos de programación, no se ven fundamentos matemáticos estadísticos y no se ven fundamentos del diseño de algoritmos, pues luego es bastante difícil entender realmente muchos de los conceptos que vais a ver en las asignaturas más core del máster. Como digo, no he comprobado si coincido con vosotros en alguna más, pero es probable que sí que suceda. Entonces, ¿de qué va esta asignatura? Esta asignatura va de diseño y evaluación de algoritmos, ¿de acuerdo? Y bueno, como decía un profesor mío de, no sé si era de música o de artes plásticas en el instituto, en la secundaria, si yo tengo un algoritmo, cojo el ticket y lo devuelvo, ¿no? ¿Qué es esto de los algoritmos? Bueno, pues los algoritmos no es más que una serie de pasos, ¿vale? Vamos a ver una definición de qué son los algoritmos. Digamos que es una propuesta estructurada en una serie de pasos finitos que buscan o tienen como objetivo resolver un problema. ¿Vale? Eso es lo que es un algoritmo. Es la estrategia que nosotros seguimos para resolver un problema puesto de una manera estructurada. ¿Ok? Entonces, hoy en día, ¿de qué se está hablando mucho? ¿O por qué estamos en una etapa muy interesante para los algoritmos? Bueno, pues porque por primera vez en la historia, estamos viendo algoritmos generar algoritmos, ¿no? Estamos en la metageneración de los algoritmos, donde ya las personas estamos empezando a no plantear la propia solución a los problemas, sino que estamos planteando a solucionar o generar los algoritmos que a su vez nos den la solución a los problemas. Lo cual estamos en una época bastante interesante para todo esto que vamos a hablar en la sesión de hoy. Por tanto, si un algoritmo es una manera, una propuesta estructurada para resolver un problema, obviamente vamos a hablar mucho de problemas también, ¿no? ¿Qué problemas en concreto? Problemas de optimización. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es algo bastante conocido, bastante estudiado y también tiene un poco que ver precisamente con esa fase de diseño de la inteligencia artificial
siempre se acaba reduciendo a un problema de optimización, ¿vale? Con unas condiciones determinadas, con unas técnicas determinadas, con una computación determinada, que es lo que lo hace tan potente la inteligencia artificial, pero en el fondo va a ser optimizar una función con respecto a unos datos o a un escenario de entrenamiento. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de principalmente dos técnicas de resolución de problemas de manera estructurada. Unas van a ser las técnicas deterministas y otras van a ser las técnicas metaheurísticas, ¿vale? Las técnicas deterministas son aquellas que nos garantizan que eso, para un problema dado son capaces de encontrar la solución. En nuestro caso, la solución óptima. ¿Qué ocurre? Que obviamente a mayor complejidad del problema va a ser más difícil el poder mantener esas garantías y necesitamos de algunas soluciones que no sean tan perfectas y que bueno, nos den soluciones lo suficientemente buenas o soluciones aceptables para nuestro problema en el entorno en el que queremos resolverlos. Esa segunda familia de técnicas es lo que se conoce como técnicas metaheurísticas y tienen como característica que su comportamiento es estadístico, es estocástico, mejor dicho, y que no tienen garantías de que van a encontrar la solución, la mejor solución posible, ¿vale? Nos van a dar una solución, pero no va a ser la mejor solución posible. Eso en cuanto a la parte de diseño, es decir, en qué, bueno, qué ayudas o qué técnicas conocidas nos pueden ayudar a generar o a crear nuestro algoritmo o a mejorar. Obviamente esto tiene una contrapartida y es que pues no vale simplemente con hacer una serie de pasos y ver que eso llega a una solución, sino que también tiene una parte de análisis en la que pues entramos a comparar dos o más soluciones en un mismo problema y bueno, ahí entra la parte de análisis de complejidad. El análisis de complejidad pues ya está tan evolucionado que incluso existen taxonomías de problemas donde ya se sabe o se ha demostrado matemáticamente que no es posible obtener soluciones deterministas en una determinada complejidad, ¿vale? Eso traducido al castellano, al román paladino, significa que sabemos que no vamos a poder obtener la solución óptima con un número de operaciones inferiores a un valor, ¿vale? O mejor dicho, a una función asintótica. Esto quiere decir pues, que no vamos a encontrar el óptimo en varios millones de años y eso ya se sabe de manera anticipada, con lo cual estamos condenados a encontrar la mejor metaheurística que nos aproxime la solución. ¿Vale? Bueno, ya os comentaba, ¿por qué estudiar algoritmos? Pues ahora, hoy en día, porque casi todo el core del desarrollo que se puede hacer con tecnologías de IT se está centrando en técnicas para desarrollar algoritmos que a su vez generen soluciones para resolver tareas. Pues ya ni siquiera la programación parece que vaya a ser algo que vaya a durar o a perdurar mucho en el tiempo, sino que lo que haremos será programar algoritmos para que nos resuelvan los algoritmos de programación. Antes de llegar a este punto, pues hay, digamos que los algoritmos están prácticamente ligados a toda la humanidad conocida, ¿no? ¿Dónde utilizamos algoritmos? Pues cada vez que hacemos una búsqueda web, cada vez que nos recomiendan un contenido en TikTok, cada vez que queremos compartir gran volúmenes de datos entre mucha gente, pues todo eso está sustentado en algoritmos. La biología, pues estamos ahora en un momento en el que existen algoritmos que nos permiten de manera sistemática generar nuevas proteínas y moléculas con nuevas propiedades mediante algoritmos, ¿vale? No mediante alquimia ni nada por el estilo, sino mediante algoritmos. Los videojuegos pues también están experimentando un impacto muy alto dentro de la parte de algoritmos, y no solo me refiero a la IA generativa para generar los personajes, las texturas, los escenarios, sino que también estamos viendo cómo
se están utilizando algoritmos para que un videojuego ejecute en un hardware con muchos menos requisitos y podamos jugar con una definición 4K en un teléfono móvil sin pulir la batería, ¿no? Quien estén más familiarizados con este mundo, pues si digo DLSS o FSR, seguramente que os sonarán esos algoritmos. Mucho antes, cuando yo era joven, pues aparecieron los primeros algoritmos de compresión de información, porque las conexiones a internet a 56K pues les costaba descargar imágenes, y entonces pues apareció JPEG, aparecieron MP3, que es un algoritmo de compresiones con pérdidas, y también algoritmos de compresión sin pérdidas, ¿vale? Todo eso son una serie de pasos que, dado una imagen o dado un audio, se siguen y se consigue un audio con una calidad aceptable, no con la misma calidad original, pero con una calidad aceptable, eso sí, con un peso en bytes muy inferior, ¿de acuerdo? Redes sociales, bueno, sistemas de recomendación, noticias, anuncios, etcétera. Creo que de todos conocido, ¿no? Cómo has comprado este producto, u otros usuarios que han visto este contenido, también les gustó, somos todos víctimas de ello, ¿no? Y bueno, por supuesto en ciencia fundamental, en física, pues también gobernados por algoritmos de resolución de problemas, ¿vale? Por tanto, es un campo pues prácticamente infinito, y como digo, hoy en día pues prácticamente el área técnica está un poco revolucionando todo el resto de áreas, ¿vale? Por supuesto, también para la estimulación intelectual, ¿no? Como un reto que nos podamos plantear para resolver el problema. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es una propuesta estructurada, o como pone aquí, un conjunto de reglas ordenadas y finitas que realizan una actividad o solventan un problema mediante una sucesión de pasos claramente definidos a priori, ¿vale? No vamos improvisando, sino que tenemos los pasos a seguir, la receta a ejecutar, y somos capaces de resolver nuestra tarea, ¿vale? Aquí os ponen algunos ejemplos de algoritmos muy sencillos que utilizamos en nuestro día a día, ¿vale? Y bueno, pues obviamente vamos a centrarnos solo en una categoría que, como digo, van a ser los algoritmos de optimización. Quiere decir, aquellos conjuntos de reglas ordenadas y finitas destinadas a hacer los cálculos que tengan como resultado la mejor combinación posible para un problema, ¿vale? El punto óptimo de un problema. ¿Vale? ¿Entendido más o menos qué es un algoritmo? Bueno. ¿Qué o cuál es el aspiracional que os vais a llevar vosotros de esta asignatura? Pues muchos de vosotros conoceréis gran parte de estos algoritmos, otros los veréis por primera vez, y la idea es que, bueno, pues conozcáis, digamos, los algoritmos más estándar y más básicos, las técnicas más estándar de diseño, para que, bueno, por lo menos tengáis esa base de cara a las futuras asignaturas. La idea, pues que también entendáis vosotros qué consiste el diseño de un algoritmo desde cero, o cuáles serían las cosas a tener en cuenta antes de ponernos a desarrollar nuestro código de cálculo, y, bueno, también cuáles son las técnicas que nos podrían permitir evolucionar algún algoritmo existente que conozcamos. Sobre todo, y muy importante, cuando nos pongamos a diseñar un algoritmo, tenemos que tener como referencia, o no perder de vista, la performance y la eficacia de esos algoritmos, ¿vale? Tanto en el número de operaciones que realizan, que puede hacer que el tiempo para obtener la solución sea inviable, o también respecto a la calidad de la solución que nos proporciona, ¿vale? Si podemos garantizar que sea el óptimo o que no sea el óptimo. Esto último de garantizarlo el óptimo es una de las cosas que más os cuesta y donde más os soléis confundir en el desarrollo del proyecto. Así que vamos a intentar, pues, hacerlo lo más comprensible para todos. Es uno de los pilares de la ciencia de la computación, y como digo, ya hemos llegado al extremo en el que diseñamos algoritmos para generar algoritmos. Y bueno, es importante de cara a desarrollar ciertas habilidades analíticas que tenemos,
porque al final pasa una cosa muy curiosa en este máster y estamos bueno, pues viendo cómo lo podíamos hacer. Eh, Veis las técnicas principales de inteligencia artificial, más o menos creo que quien siga el programa termina conectándolo con el estado del arte, incluso con los algoritmos comerciales, pero luego a la hora de poner en producción todo ese conocimiento, pues curiosamente os atascáis o no lo veis o hacen falta ciertas habilidades para poder llevarlo a cabo y curiosamente os olvidáis, lo digo por las entrevistas que hacemos posteriormente a egresados, os olvidáis que todo eso lo habéis visto en esta asignatura, ¿vale? Es decir, el calcular cuál es la asíntota de tiempos, el calcular cuál es el uso de la memoria, el calcular cuántas GPUs necesitáis, cuál es la latencia, todo eso son problemas de optimización que habéis visto en esta asignatura. El punto óptimo quiere decir que es no existe ninguna solución mejor al problema, ¿vale? O sea, por ejemplo, imagínate que tú tienes una gráfica donde pues tienes una serie de combinaciones, lo voy a hacer el caso continuo, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tienes los horarios laborales de tu equipo, ¿vale? Y aquí tienes la productividad, o mejor dicho, las quejas de cliente, ¿vale? Los customer problems, ¿vale? Pues imagínate que tú empiezas a medir cuántas quejas de los clientes recibes en función de cómo estás planificando los horarios de tu plantilla y te das cuenta de que en la configuración número 40, ¿vale? De infinitas configuraciones, ¿vale? Obviamente esto en la práctica tienes una gráfica discreta, te das cuenta que en la configuración número 40, cuando tienes esos turnos programados y quién está a diferente hora, pues resulta que recibes menos quejas de clientes o vendes más. ¿Sí? ¿Entiendes? Un caso muy típico o un proyecto donde yo haya participado. Eh, ¿quién está en cada turno de un call center de ventas? ¿Vale? ¿Y por qué es importante? Pues porque resulta que la gente que está jubilada o pensionada llama más por la mañana y hay ciertos agentes que son mejores, son más empáticos o tienen una voz o tienen más paciencia para lidiar con ese tipo de clientes. Mientras que a lo mejor otro tipo de agentes pues son más de solucionar y dar una respuesta rápida a gente pues que está en edad productiva, que tiene hijos y que quizá te llama a las 7 de la tarde después de toda una jornada laboral. Pues se puede estudiar y se ha visto, de hecho, que existen planificaciones de agentes y mapeos entre perfiles de clientes y agentes que mejoran el ratio de ventas, reducen el ratio aumentan el ratio de first call resolution, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa configuración o esa distribución del horario es óptima porque cualquier otro cambio que tú hagas, cualquier otra permuta de personas, tanto en horario como por equipos, pues te reduce el output de tu proceso. ¿Vale? Eso sería un ejemplo un poco rebuscado, un poco largo de contar, pues de un problema de optimización. ¿Vale? Hay muchos más. Por ejemplo, no sé, a la hora de productivizar o producir detergentes o producir, eh, no sé, hidrocarburos, etcétera, pues seguramente haya distintos puntos de la temperatura de los procesos, la cantidad de los componentes que se echan, etcétera, etcétera, donde pues resulta que tú con los mínimos insumos o materias primas posibles consigues la mayor producción o una producción de mayor calidad. Pues ese es el punto óptimo de funcionamiento de tu cadena de producción. ¿De acuerdo? O problemas, pues por ejemplo, que se han planteado otros años para el proyecto. Yo tengo que asignar a qué hora juega cada equipo de fútbol y tengo que tener en cuenta pues cuál es la audiencia que arrastra cada uno de esos partidos. Pues obviamente me interesará poner los partidos de mayor audiencia en prime time
y a partir de ahí buscar cuál es la planificación horaria de los partidos que más beneficio le genera a la televisión y más anunciantes atrae. Pues eso es un problema de optimización, ¿vale? Habrá una organización óptima que sea la que más dinero dé y todas las demás pues serán subóptimas. La cuestión aquí está en qué pasos tengo que seguir yo para encontrar esa combinación sin tener que probar sin tener que hacer un Excel con todas las combinaciones, ¿vale? Y eso son lo que llamamos algoritmos de optimización. Venga, más dudas. Bueno, no hay de momento. Vamos a contar un poquito de historia, ¿vale? Y luego vamos a correr un poquito a la hora de hablar de la categoría o de las tipologías de algoritmos para dejar esto cerrado hoy, ¿vale? Yo, de hecho, os voy a dejar, vamos a finalizar hoy dejándoos un problemilla abierto, ¿vale? No vamos a ver todas las transparencias, nos vamos a quedar ahí, calculo yo. Bueno, ¿qué es esto de los algoritmos? Pues el nombre de algoritmo viene del primer autor, que no era occidental, era persa, y un matemático persa que se llamaba Al-Khwarizmi, ¿vale? Entonces, bueno, pues por traducción o por similitud fonética, pues se acabó llamando a este tipo de planteamientos matemáticos algoritmos, algoritmos, etcétera, ¿vale? Esto viene del nombre de Al-Khwarizmi. Y bueno, pues es un matemático que vivió entre los años 780 y 850 y se le considera el padre del álgebra moderna, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta entonces, digamos que era lo que... ¿Cuáles eran los elementos de cálculo que existían? Bueno, pues existía el ábaco, existían las cuerdas, las longitudes de las cuerdas, existían los compases, existían las reglas de medición, las cintas métricas. En definitiva, todo eso son elementos geométricos, es decir, tiene una componente física y a partir de la componente física yo hago mis cálculos, ¿no? También para la navegación. Eran elementos físicos que utilizaban, se valían de la geometría y de la trigonometría para resolver problemas matemáticos. Pero no existía ninguna teoría que permitiera formular un problema dejando varios de esos datos o varias de esas componentes físicas sin especificar, que las dejara en incógnita. Bueno, el primero que planteó que esa teoría era factible y que servía para resolver problemas, pues fue también este señor, y que por tanto, bueno, como tenéis ahí en ese enlace, pues llegó a resolver ecuaciones de segundo grado, problemas mucho más complejos de los que se habían planteado y resuelto hasta la, hasta la fecha, ¿vale? Entonces, como él fue el primero conocido, pues en su honor se derivó este término del algoritmo, ¿vale? ¿Los algoritmos algebraicos son la única manera de resolver problemas? No, no son la única manera de resolver problemas. Como veis aquí, Euclides en el año 325 a.C. ya era capaz de calcular el máximo común divisor entre dos cantidades, ¿vale? Pero como digo, lo hacía, como veis aquí en la parte de la derecha, lo hacía con tamaños de cuerdas, con segmentos, ¿vale? Tenía un método visual y concatenando cuerdas, pues era capaz de determinar cuál era el máximo común divisor de dos cantidades, ¿vale? Ahora, hoy en día, el método que vosotros conocéis es un método algebraico, pero bueno, pues anteriormente los métodos geométricos también tuvieron su evolución y su impacto, y también se podría decir que son algoritmos, ¿no? Bueno, aquí tenéis obviamente el pseudocódigo de cómo quedaría la versión algebraica de resolución de ese problema. Como veis, pues estos pasos es lo que nos hace decir de que lo que tenemos ahí en ese pseudocódigo pues es un algoritmo, ¿no? Porque son unos pasos definidos previamente, estructurados y finitos y conocidos que nos permiten obtener la solución.
También hay otros algoritmos, ¿no? Creo que alguna vez a todos nos han contado esto de la criba de Eratóstenes, que fijaos es un método visual. Es un método visual de obtención de números primos. Una cosa que parece tan compleja, pues al final es tan sencillo como veis cómo hacer esta ordenación de números, saber que todos los números pares, a excepción del 2, podemos tachar las columnas y que a partir de tachar esas rectas diagonales, los únicos datos que quedan sin tachar, el resultado son los números primos. ¿Vale? Así que el señor Eratóstenes, en el siglo II a.C., ya era capaz de resolver este problema sin necesidad de conocer álgebra ni tener herramientas de cómputo. ¿Vale? Bueno, yo os voy a dejar aquí el primero de los problemas que os planteo, ¿vale? Que es hacer vuestro primer algoritmo y es encontrar la lista común a los elementos comunes en dos listas, ¿vale? Luego os publicaré, normalmente lo hago en el foro, pero creo que este año va a ser entrada libre, cómo, pues esto es curiosamente una de las preguntas de las entrevistas de trabajo que hacen empresas como Google o como Microsoft a sus ingenieros de software, pues cómo encontrar los elementos comunes, y que parece sencillo, pero cuando luego vemos la complejidad algorítmica que tiene las soluciones más obvias, pues no es tan sencillo, ¿vale? Hacerlo con un algoritmo con una complejidad baja. Bueno, entonces, ya que tenemos definido lo que es un algoritmo, podemos empezar a hablar de cosas que van a ser importantes para entender los contenidos de la asignatura más adelante. Hablamos de algoritmos deterministas. ¿Qué quiere decir algoritmo determinista? Pues un algoritmo determinista es, si yo le presento el mismo problema dos veces, va a realizar los mismos pasos, los mismos cálculos y el mismo resultado. Es decir, todo es predecible y todo es replicable dada una entrada. ¿Son los únicos algoritmos factibles? No, no lo son. De hecho, algoritmos de inteligencia artificial normalmente no caen en esta categoría. Son algoritmos probabilistas, lo cual les da la potencia de poder tratar muchas resoluciones de problemas, poder, digamos, atacar problemas de alta combinatoria y dar soluciones bastante buenas, es el hecho de que son algoritmos probabilistas. Es decir, en cada momento tomo una decisión que es el resultado de un muestreo sobre una distribución de valores posibles. ¿Vale? Obviamente, si realizara ese muestreo infinitamente, las frecuencias de en la que tomo cada una de esas decisiones mapearían a la distribución de probabilidad. Venga, atendiendo al tipo de solución. La primera tiene más que ver con la parte de diseño, la segunda tiene más que ver con la evaluación de la calidad de la solución que nos están dando. Algoritmos exactos, y esto es importante, ¿vale? Lo digo porque muchas veces luego en el proyecto planteáis un algoritmo y decís, ah, sí, y este algoritmo es exacto. Bueno, es exacto, no es exacto, porque no tienes garantía de que calcule el punto óptimo. Te ha dado el punto óptimo pues de casualidad o porque en esa ejecución te ha dado el punto óptimo, pero no tenías garantías de hecho. Algoritmos exactos son aquellos que siempre proporcionan la solución óptima en todas las ejecuciones y en todas las situaciones. ¿De acuerdo? Algoritmos aproximados, todo lo contrario. Se acercan a un porcentaje del punto óptimo o tienen garantía de que el error, la diferencia entre el punto óptimo y la solución, nunca va a superar un determinado porcentaje. Por ejemplo, en el ejemplo que os ponía del número de ventas o del número de reclamaciones de los clientes, pues sería capaz de encontrar la planilla de trabajadores que, pues nos garantiza que va a dar el menor número de reclamaciones o como mucho un 10% peor que el mejor número de reclamaciones, ¿vale? Y luego tenemos algoritmos heurísticos, que los veremos en la segunda parte de la asignatura, que aquí no tenemos garantía absolutamente de nada. Son problemas tan complejos que garantizar lo más mínimo es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué interés tienen estos algoritmos heurísticos? Pues que son muy prácticos, ¿de acuerdo? ¿Quién implementa algoritmos heurísticos en su día a día? Pues de los 46 bots
que tengo conectados, estoy seguro de que 45 utilizan algoritmos heurísticos. Cuando tu jefe te pide algo para mañana y tienes 2 horas para hacerlo, seguro que no intentas hacer la perfección absoluta, sino que intentas cumplir con lo mínimo y que la solución sea pasable. Bueno, pues en ese momento has creado un algoritmo heurístico. ¿Vale? Eh, ¿Queda claro estos conceptos? ¿Alguna duda? Veo por aquí 2 bots que pueden generar contenidos, 3 bots, 4 bots que generan contenidos, el resto solo es capaz de logarse. Daniel Marino, cuéntame. Sí, mi duda tiene que ver con el tema de la solución. O sea, para todos los tipos de solución, al final, digamos que resuelven el problema. Que sean buenas, no tan buenas, que sea óptima, ok, pero al final resuelven el problema, es mi pregunta. Mm, sí, resuelven el problema. Es decir, Vale, te dan una solución al problema. sí. No entiendo muy bien por dónde vas, la verdad. No sé si Porque puedes. digamos que tenemos una solución que funciona para una X cantidad de juegos de datos y para otras no. Eso no es una solución completa. Ninguno de estos tipos tiene que ver con eso. O sea, todos estos tipos son soluciones para todos los juegos de datos, para todas las entradas. Lo que pasa es que unas son mejores que otras, por lo que puedo entender. Bueno, si tu algoritmo es un algoritmo exacto para todos los juegos de datos de entrada, te va a dar el punto óptimo. Claro, vale. ¿Vale? ¿Aclarado? Sí, sí. Venga. Eh, sí, Jorge Andrés. Sí, concluyendo, cuando hablamos de este tipo de algoritmos, pues estamos hablando del algoritmo para esta parte de la inteligencia artificial, estamos hablando de que según lo que nosotros necesitemos, es el algoritmo que vamos a utilizar y no necesariamente tiene que ser el que mejor funcione o no funcione, sino relativamente el que necesitamos para esa tarea. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial no es exactamente igual que el caso de la optimización, ¿vale? Hay un paso más en cuanto a la evaluación, y tampoco quiero entrar mucho en ello, pero digamos que los algoritmos de inteligencia artificial se mueven aquí, en esta parte de las heurísticas, ¿vale? Eh, ¿Y por qué? Porque al final es muy difícil garantizar, sobre todo en modelos de inteligencia artificial muy grandes, es muy difícil garantizar la performance, ¿vale? Entonces, si tú llegaras a controlar el dataset de entrada hasta el punto que puedes garantizar esa performance del heurístico, al final tú tienes lo que se llaman métricas, ¿vale? Ya lo veréis más adelante, métricas de accuracy, métricas de precision recall, ¿vale? Que van a estar en unos determinados márgenes, ¿vale? Van a estar en valores, pues no sé, entre 0,7 y 0,9. ¿Ok? ¿De qué va a depender que esa heurística sea lo suficientemente buena? Dependerá de tu aplicación, ¿vale? No es lo mismo hacer una aplicación de recomendación de contenidos que si un 20% de los contenidos que recomiendan no le gusta al usuario, pues no pasa nada porque ya buscará el usuario otros contenidos. Pero si estás haciendo un algoritmo de detección de ataques de drones, obviamente a lo mejor un 70%, para poner un 70% no pongan nada, ¿vale? Pero eso es en cuanto a la performance de algoritmos de inteligencia artificial. Aquí lo que estamos hablando es de procesos de optimización y vuelvo a hablar sobre la curva anterior, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer con los exactos es que independientemente de las restricciones de los datos y de las restricciones del problema, tú siempre vas a alcanzar el punto óptimo, ¿vale? Los aproximados te vas a quedar a un porcentaje del punto óptimo, ¿ok? Por ejemplo, un 10% del punto óptimo. Los heurísticos,
Tú vas a empezar en un punto y vas a intentar dirigirte al punto óptimo, pero no sabes si te vas a quedar aquí o vas a alcanzar este punto de aquí. No tienes ninguna garantía. No sé si eso responde a tu pregunta. Está un poco mezclada porque no es lo mismo los algoritmos de optimización que los algoritmos de inteligencia artificial. Aunque son algoritmos igual. Sí, sí, me queda claro el punto hasta ahí. Muchas gracias. ¿Había alguien más con la mano levantada? Sí, Jorge Enrique. No te escucho. No sé si los demás podéis escuchar a Jorge. No, Jorge, no se te escucha. Si quieres, deja tu pregunta en el chat. Vale, pues nada, deja tu pregunta en el chat. Bueno, pues eso en cuanto a tipos de problemas de optimización, ¿de acuerdo? Es importante, siempre que definamos un algoritmo, tiene que tener una finitud, ¿vale? Es decir, no puede estar ejecutando pasos indefinidamente y tiene que tener una precisión. ¿Precisión qué quiere decir en este sentido? Quiere decir que no puede haber ambigüedades, no puede haber cambios en la ejecución de un determinado paso, digamos que todo tiene que estar bien definido. ¿Qué partes suelen tener? Pues suelen tener una entrada, ¿vale? Esto es la información que suele combinar datos o las variables más las restricciones. Las restricciones. Un proceso que son los cálculos que vamos a hacer. Son los pasos que voy a seguir, las alternativas, etcétera, etcétera, hasta que yo alcanzo mi último paso. Y la salida, obviamente, el resultado que yo obtenga y la calificación la calidad de ese resultado, ¿no? Lo óptimo tiene embebida la eficiencia del algoritmo. Adrián, Marcelo, no, precisamente son dos variables completamente, te diría, inversamente proporcionales. ¿Vale? Es decir, eficiencia tiene que ver con todo el número de pasos y de cálculos, ¿vale? El conteo de todos estos pasos y cálculos, ¿vale? Que además va a ser una función del algoritmo y del tamaño del problema, ¿vale? Esto lo que me va a dar es la complejidad. Como de eficiente o de ineficiente sea un algoritmo, lo que va a hacer es que tenga una complejidad, una asíntota de complejidad más baja. ¿Qué es lo que suele suceder? A mayor complejidad, más difícil va a ser menos exactitud. Más difícil va a ser garantizar la exactitud del punto óptimo. ¿Vale? Suelen ser inversamente proporcionales. Ejemplo. Tengo que distribuir todas las mercancías de mi compañía a lo largo de mis centros de almacenaje. ¿Vale? Tengo restricciones de espacios, tengo restricciones del tamaño de cada uno de los objetos. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que mayor exactitud, que mayor optimalidad me puede alcanzar? Lo que se llama la fuerza bruta. Es decir, miro todas las maneras posibles de ordenar todo mi stock entre todos los posibles almacenes. Ese es óptimo, el más óptimo, porque voy a calcular todo, ¿vale? No me voy a dejar nada. Entre ellos, si calculo todo, obviamente va a estar la ordenación óptima, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre?
que probablemente no termine nunca de ejecutar. ¿Cuál es la eficiencia de ese algoritmo? Malísima. La peor. La ejecución por fuerza bruta es la peor de todas. ¿Vale? Entonces, como veis, hay una cierta relación de inversamente proporcional a todo ello. ¿Vale? ¿Por qué no es exactamente inversamente proporcional? Porque hay problemas que por su naturaleza o por sus condiciones pues nos permiten obtener algoritmos en un tiempo polinómico y garantizar el punto óptimo. ¿Vale? Esos son los más interesantes, los más prácticos. Para todos los demás, pues iremos viendo cómo modular este binomio exactitud-complejidad. ¿De acuerdo? ¿Entendido, Adrián? Bueno, entonces, ¿qué es un algoritmo de optimización? Pues siempre vamos a tener una métrica de referencia, una variable objetivo, una función objetivo, que es la que queremos que sea el valor más alto o el valor más bajo. ¿Vale? Si hablamos de costes de la empresa, siempre queremos que sea el coste más bajo o de nuestro proyecto. Que hablamos de ventas y de ingresos, siempre queremos maximizar. ¿Vale? Existen funciones objetivo en múltiples, que son de múltiples objetivos, ¿vale? Pero esas no las vamos a ver en esta asignatura en principio, solo vamos a mencionar brevemente el concepto de Pareto, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿O qué es un algoritmo de optimización? Pues es aquel algoritmo, aquella serie de pasos finitos y conocidos que para un determinado problema nos van a dar ese valor óptimo de la función objetivo. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿dónde vamos a encontrar ese valor óptimo? Dentro del dominio de todas las soluciones posibles. Entonces, además de una entrada, un proceso de cómputo y una salida, ¿qué tienen de característico los algoritmos de optimización? Esa función objetivo, es decir, esto es lo que nos va a decir si lo hemos hecho muy bien, no tan bien, irregular. Las variables, ¿okay? Que es el conjunto de decisiones que va a tener que fijar el algoritmo para saber cuál es el valor óptimo, para encontrar ese valor óptimo, y las restricciones, es decir, todas aquellas combinaciones de valores de las variables que no están permitidas en nuestro problema, que no tienen sentido en nuestro problema. ¿Vale? ¿Qué va a hacer el algoritmo de optimización? La resolución. ¿Cuál es el resultado? Los valores que le vamos a asignar a las distintas variables de nuestro problema, que nos va a dar como resultado el valor óptimo de la función objetivo y que además cumpla las restricciones del problema. ¿Ok? Más o menos, todo el mundo sigue esto. Bueno. ¿Y qué pasa si tengo múltiples funciones de optimización? Bueno, pues aquí hay múltiples escenarios. Puede ser que mi función objetivo sea una ponderación de los distintos objetivos. Es decir, yo le dé un peso más alto a una de las componentes o uno de los objetivos que quiera cumplir. Y si no, también existe lo que se llama el óptimo de Pareto, ¿vale? Que lo que consiste es en fijar un valor máximo tolerable en uno de los objetivos y intentar optimizar el resto, ¿vale? Lo que ocurre con el óptimo de Pareto es que no se puede mejorar en una dirección sin empeorar en la otra. Cuando eso sucede, pues estamos en un punto óptimo de Pareto. Pero como digo, en principio no vamos a tratar este tipo de problemas en esta asignatura. Vamos ya con la parte de diseño y con la parte de análisis, ¿vale? Ya tenemos claro lo que vamos a hacer. Tenemos una serie de variables que podemos elegir su valor, que están bajo nuestro control. Con ello esperamos obtener el mejor resultado en el proceso que ajusten esas variables. Tenemos que cumplir las restricciones y tenemos que resolver
ese problema. Pero claro, ahora queda el tema de cómo vamos a resolver el problema. Bueno, pues básicamente hay 3 fases, normalmente en cascada o iterativas. La primera es modelar el problema. La segunda, ver cómo vamos a diseñar la solución para obtener la resolución. Y ahí la idea en esta asignatura es que apliquemos una serie de técnicas conocidas. Y después vamos a analizar qué tal nos ha ido desde el punto de vista de la performance y qué tal nos ha ido, es decir, desde el punto de vista de la performance, qué tal escala nuestro algoritmo a medida que el tamaño del problema empieza a crecer y qué tal nos ha ido respecto a la calidad del punto óptimo. ¿Vale? Entonces, para modelar, pues hay que entender cuáles son los supuestos del problema. En algunos algoritmos esta parte no la podemos saltar, como vemos en genético, pero en la mayoría hay que modelarlos. Los datos de inicio, la situación de partida, ¿de acuerdo? ¿Qué estructuras de datos vamos a poder utilizar para que nos quepa en memoria toda la representación del problema y tener en cada paso la información necesaria? Y bueno, en el caso del modelado, elegir la granularidad con la que vamos a modelar el problema. ¿Vamos a querer mucho detalle del problema o vamos a poder hacer algunas aproximaciones o despreciar algunas partes de la mecánica, de la dinámica del problema? ¿Vale? Eso es algo que tenemos que definir en la fase de modelado. La fase de diseño, qué aproximación, qué pasos, qué cálculos necesitamos hacer o qué técnicas podemos utilizar para resolver nuestro problema de manera óptima o lo más óptima posible, ¿vale? Y el análisis, pues ya hablaremos que en esta asignatura pues lo vamos a realizar desde una simplificación del problema o lo que llamaremos operaciones básicas, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo es la representación de nuestro problema. Existen muchos tipos de modelos. Existen modelos analógicos que capturan todo el detalle del problema. Existen representaciones simbólicas, ¿no? Que es, por ejemplo, el plano de una vivienda, o las que nos interesan a nosotros, que es modelar el problema en términos de simbología sobre la que posteriormente poder realizar los cálculos, ¿no? Representaciones matemáticas, funciones, inecuaciones, ecuaciones, variables, etc. ¿Vale? Entonces esta sería por defecto la representación de los problemas que vamos a tratar en esta asignatura. Obviamente hay muchísimos tipos de modelado. Riesgo por exceso, ¿vale? Incluimos demasiadas restricciones que quizás no tengan aplicación en el problema. Incluimos demasiadas variables que no sirvan absolutamente para nada, pero que nos incrementan el número de cálculos que tenemos que realizar. Por defecto, que dejemos algo en el tintero, ¿no? Y pues no lo incluyamos y eso nos condicione la calidad de la resolución del problema o la aplicabilidad de la solución. ¿Vale? El modelo matemático, pues lógicamente tiene una serie de ventajas importantes, entre ellas que podemos incluir toda la maquinaria del cálculo y del álgebra para poder diseñar posteriormente nuestros algoritmos, ¿no? Es bastante estándar y además pues es fácil modelar las relaciones entre los distintos elementos. En nuestro caso, el modelado está orientado a la optimización, es decir, encontrar la mejor solución entre todas las soluciones posibles que pueda tener el problema. ¿Es el único tipo de modelado orientado? No. Por ejemplo, conocidos, pues tenemos los métodos predictivos. De esto hay mucho en inteligencia artificial, ¿no? Tengo una serie temporal y lo que quiero saber es, a partir de ahí, cómo se va a comportar, ¿vale? Teniendo en cuenta que para cada punto de esta muestra del tiempo, pues tengo todo un array de variables que pueden entrar en juego, ¿no? Por ejemplo, precios de mi competencia, liquidez del mercado, etcétera, etcétera. Pues a partir de ahí, sí puedo más o menos conocer a futuro cuáles van a ser esas condiciones, pues el método predictivo me dará el valor a futuro, ¿vale? También existen métodos prescriptivos. ¿Qué son métodos prescriptivos? Métodos donde
bueno, pues el objetivo está en desarrollar una estrategia que me permita alcanzar nuevos objetivos a futuro. Y, por ejemplo, métodos evaluativos, donde lo que yo hago es intentar capturar las relaciones estadísticas entre mis variables, y ahí, pues en 0,5 MIAR veréis los árboles de decisión, ¿no? Como en función de mis variables, pues puedo ir tomando una serie de decisiones de cómo organizar mis muestras de mi dataset, y finalmente, pues obtener si pertenecen a una clase u a otra clase, ¿vale? Y con esto después, posteriormente, cada vez que entre un nuevo individuo en mi dataset, tener automáticamente la clasificación, ¿vale? Pero los que nos interesan en esta asignatura, el resto lo veréis en las siguientes asignaturas, lo que nos interesan es esto de optimización. Bueno, modelos matemáticos en función de los datos conocidos. Ojo que esto no es exactamente lo mismo que hemos hablado antes sobre los algoritmos, ¿vale? Los algoritmos tienen que ver con el cálculo y las decisiones que se toman en cada paso que hemos definido. Aquí lo que estamos hablando es de los datos, de las variables que conocemos al principio del problema. Tenemos métodos deterministas, es decir, todas las variables y todos los datos del problema son conocidos antes de realizar la optimización. En el caso, pues por ejemplo, un ejemplo, si lo que queremos es ordenar todo el stock que tenemos actualmente con los almacenes que tenemos actualmente, entonces aquí lo que tenemos es un problema determinista, porque todo es conocido a priori. Si lo que estamos haciendo es, por ejemplo, intentar optimizar una estrategia en un juego en el que tenemos oponentes, o intentar optimizar un problema, por ejemplo, en el que tenemos que distribuir un contenido en Internet, obviamente no sabemos a priori cuánta gente se va a conectar a esa emisión, o no sabemos cuáles van a ser las jugadas que van a hacer mis contrarios, o no sabemos el valor de un dado que nos va a salir en el parchís, ¿vale? Como esa información no es conocida y depende de una variable estocástica, en este caso los datos pues son aleatorios, ¿sí? Por aquí había una pregunta bastante larga. Pero la optimización de la que estamos hablando aquí se centra mucho en el número de operaciones de coste fijo, ¿no? Por ejemplo, no contamos con los recursos que toma de memoria, por ejemplo, a lo mejor optimizaciones de menor gasto de energía o mayor velocidad. No, lo que ocurre, Celestino, es que de todo eso que tú comentas, nosotros solo vamos a optimizar una a la vez. No sé si eso responde a tu pregunta. Aquí vamos a hablar mucho del número de cálculos y vamos a hablar, a veces vamos a hablar del coste en memoria, ¿vale? Para que quepa en un equipo la ejecución, ¿sí? Pero no vamos a intentar ponderar todas esas optimizaciones a la vez. Pero sí, tú podrías plantear el problema de optimización, cuál es el algoritmo, eso es algo que vais a trabajar en el artículo científico, cuál es el algoritmo que, manteniendo el mismo número de operaciones, consume menos memoria en el equipo, ¿vale? O cuál es el que es capaz de... Lo que sí, por ejemplo, no vamos a tratar, porque lo vamos a simplificar, es el que tiene mejor tiempo de resolución, ¿vale? Eso no lo vamos a tratar. ¿Por qué? Porque precisamente, justo lo que estás comentando, ese tipo de análisis depende del API de programación, depende del lenguaje de programación, depende si es compilado o no es compilado, depende de la arquitectura del equipo en el que ejecutes, depende del DDR de memoria en el que ejecutes. Entonces, en el momento en que cambies todo eso, realmente dejas de optimizar. No sabes si tu algoritmo es mejor o es peor, si lo ejecutas en dos entornos diferentes. Aquí nos vamos a abstraer del entorno y vamos a hablar de operaciones básicas, ¿de acuerdo? Por tanto, un error muy común en esta asignatura, a ver si me viene ahora a la cabeza, es el decir, pero es que yo cuando hago una búsqueda, si ejecuto, no sé, una indexación por bitmask,
mi algoritmo mejora con respecto al de una lista, el acceso a una lista. No, tu algoritmo no mejora. Tu algoritmo hace el mismo número de operaciones básicas, que es acceder a información, comparar valores y buscar valores. La diferencia es que uno en un hardware específico ejecuta más rápido que el otro, pero si tú ejecutaras los mismos algoritmos en el mismo hardware, no tendrían ninguna ventaja asintótica, ¿vale? Por eso normalmente la parte de los tiempos de ejecución en esta asignatura no la consideramos, ¿vale? Eso no es parte del diseño algorítmico, sino que es parte de la inversión en hardware y no lo consideramos, ¿ok? Era buena pregunta, ¿vale? Aquí lo vamos a simplificar todo un poquito más para que realmente entendáis qué es la ventaja competitiva de un diseño frente a otro. Bueno, respecto a los datos, conozco todos los datos, hay datos que dependen de variables aleatorias y por tanto hasta el momento del muestreo de esa variable aleatoria no los voy a conocer. Tenemos algoritmos estáticos, también tenemos modelos estáticos donde las variables que intervienen en mi problema no cambian a lo largo del tiempo. Ejemplo, pues calcular en un mapa cuál es el camino más corto en distancia caminando de un punto a otro, ¿vale? Versión dinámica, calcular en un mapa cuál es la ruta de tráfico más de menor duración entre un punto y otro, ¿vale? ¿Por qué es dinámico? Porque esa ruta tendrá un tiempo, la ruta óptima será una a primera hora de la mañana, será otra en hora valle y a lo mejor es otra en hora punta de la tarde, o cuando ha sucedido un accidente en hora punta de la tarde. Como eso va cambiando a lo largo del tiempo, nuestro modelado tiene que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a tipos de modelos de datos. Y ya para finalizar, nos vamos a quedar, por supuesto, está el tipo de problema, ¿vale? Y el tamaño del problema. No es lo mismo calcular una ruta logística para 3 ciudades que para todas las ciudades del hemisferio norte del planeta, ¿vale? Si tuviéramos que visitar todas las ciudades del hemisferio norte del planeta, saber cuál es la de recorrido más óptimo a partir de la información de un mapa, obviamente va a llevar una cantidad de operaciones bastante más alta que si solo tenemos que calcular la ruta entre 3 ciudades, ¿vale? Y la clase del problema, pues, y del tipo de variables que nos definen el problema, tenemos variables lineales y continuas, tenemos variables enteras, discretas, y podemos tener variables no lineales, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de modelar nuestro problema. Las fases de diseño: conceptualización, formalización y evaluación. ¿Ok? Conceptualización: pasar de la realidad al modelo matemático, sin errores y sin contradicciones. Formalización: establecer cuáles las relaciones matemáticas dentro de ese modelo que reflejan el comportamiento entre los distintos elementos del modelo. Y la evaluación, que, bueno, cómo vamos a solucionar ese problema, ¿vale? Esas serían las fases. Y yo me voy a parar aquí, que ya es la hora, dejándoos pues un pequeño problema, a ver si vosotros, sin hacer trampas y sin consultar las diapositivas que vienen después, pues sois capaces de darme una solución para no la solución al problema, sino cómo modelaríais matemáticamente este problema, ¿vale? Entonces queremos introducir un sistema de transporte urbano de autobuses. La demanda que tenemos que cubrir está medida en franjas de 4 horas, como veis en la gráfica. El eje X son las franjas horarias y tenemos bloques de cada 4 horas, ¿no? A medianoche, las 4 de la mañana, las 8, las 12, las 4, las 8 y las 12 de la tarde. Ahí tenéis en cada una del eje Y, pues el número de autobuses que tienen que estar en funcionamiento para cubrir la demanda que hemos estimado en base a la población, en base a las paradas y en base a los patrones horarios de la ciudad. Y esto varía en función de la hora del día, ¿vale? Lo que sí es que en lugar de horario, pues lo hacemos en base de 4 horas. Y la restricción del problema es que, bueno, tenemos por un lado que cubrir la demanda en bloques de 4 horas, es decir, no puede haber menos autobuses en funcionamiento de los que indica en la gráfica,
Y la otra limitación es que cada autobús solo puede funcionar durante 8 horas al día, es decir, solo podría cubrir 2 segmentos de 4 horas, ¿vale? Yo os lo dejo ahí para que meditéis y la próxima semana volvemos con... vamos a empezar a ver los primeros algoritmos, que son los algoritmos de ordenación. Terminaremos 2 cositas que nos quedan respecto a la introducción y hablaremos más en detalle pues de qué propuesta os vamos a hacer en el foro y yo espero que el miércoles ya definamos bien pues qué es lo que se os va a pedir en las prácticas y cómo va a ser esa evaluación de las prácticas, ¿vale? Por parte de los profesores de prácticas. Creo que yo me voy a ocupar de un grupo, no está claro todavía, pero sí que es seguro que vais a tener otro profe aparte de mí en las sesiones prácticas, ¿de acuerdo? Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Si queréis comentar algo más de que pare la grabación y si no, pues yo estoy por aquí fuera de cámara un par de minutos más para resolver preguntas más ad hoc, si queréis. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros, buenas noches, nos vemos el próximo viernes, un saludo. Gracias, buenas noches. Saludos, buenas tardes.